Hola, ¿qué tal? Saludos en el inicio de una nueva semana y una nueva edición de Conecta con Valdepeñas, que hoy iniciamos haciendo balance de lo que ha sido la campaña de recogida de aceituna en nuestro término, en el campo de nuestro término municipal y en nuestra región, en Castilla-La Mancha, desplazándonos a la almazara de óleo Pepillo del Polígono Industrial del Vino de Valdepeñas. Continuamos con unas declaraciones, con una entrevista realizada en exclusiva por Televaldepeñas al presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, en el que pone de manifiesto la situación de desbordamiento y de colapso que vive la atención primaria en nuestra región, los centros de salud por la escasez de recursos humanos. Y finalmente nos dirigimos a los institutos de Valdepeñas que están llevando a cabo esas jornadas de puertas abiertas e informativas a las familias para dar a conocer los recursos de cada centro de cara a ese mes de febrero en el que queda abierto el plazo de admisión de nuevos alumnos tanto para la ESO como para bachillerato. La campaña de la aceituna toca a su fin en estos días, una campaña que ha venido caracterizada por el descenso en la producción de en torno a un 35% en Castilla-La Mancha, también por el aumento de los costos de producción, por las grandes dificultades para encontrar mano de obra y por la obtención de un aceite de calidad superior. En la almazara de óleo Pepillo nos dan hoy los detalles de la evolución de esta campaña de aceituna 2021-2022. Pepe, nos veíamos y hablábamos en vuestra almazara hace 3 meses del inicio de la cosecha y se hacían unas previsiones. Ahora, ya bordeando el mes de febrero, faltan muy pocos días para que acabe la campaña. ¿En qué medida esas previsiones de octubre, noviembre se han venido cumpliendo? ¿Cuál es el resultado de esta campaña de aceituna 2021-2022? Sí, respecto a las previsiones iniciales, la verdad es que al final esa merma del 50% que se preveía tan fuerte, gracias a la lluvia de finales de octubre, se va a quedar en un 36 o un 40% dependiendo de las zonas. El regadío lo ha padecido menos, pero el secano sí es cierto que lo ha padecido mucho y sobre todo lo que es en Valdepeñas y la comarca le ha pegado muy fuerte. La estimación de cosecha final la sabremos a finales de febrero, mediados de febrero, pero ya más o menos aquí en la comarca sabemos la merma y está entre un 36 y un 40%. Sí es cierto que se han hecho otras estimaciones, pero al final se va a quedar más corto que otro año. La merma se ha producido sobre todo pues, por la falta de lluvia, que es constante, incluso estamos ahora padeciéndola, y bueno, pues el tema de la picual, que es la variedad que más se está implantando en Valdepeñas y la comarca, pues la verdad es que está dando lugar a que este año pues ha habido una cosecha muy corta. Vosotros operáis prácticamente en buena parte del territorio de Castilla-La Mancha. ¿Los datos de nuestro territorio y de nuestra zona se pueden extrapolar al conjunto de la región? Sí, porque quitando este año, conforme más te acercas a Extremadura y Portugal, que han sido los más beneficiados con el tema del clima, el resto pues prácticamente la cosecha ha sido muy corta. Y si ya nos vamos a la zona de Toledo, donde operamos nosotros, lo que es Casarrubios, Dos Yepes, Dos Barrios, luego la zona de norte de Cuenca o Guadalajara, el tema de Filomena del año pasado, que fue justamente hace un año, pues la verdad es que se les ha notado muchísimo. Aquí en la zona, pues gracias a las nuevas plantaciones, gracias a que el olivar cada vez va siendo mayor, se cuida más, estamos encima de él, pues esa merma se va reduciendo, pero la falta de lluvia pues es importante. Las organizaciones agrarias hablan de una campaña marcada por las grandes dificultades para encontrar mano de obra para la recogida y del encarecimiento de los costos de producción. ¿Cómo puede afectar esto finalmente al producto de cara al consumidor? Sí, afecta muchísimo. Por una parte tenemos la mano de obra que está obligando a una mecanización forzada del olivar, donde el olivar tradicional, cornicabra o picual que teníamos de 3 o 4 pies se está convirtiendo en un pie o en 2 pies para una recolección mediante paraguas o un frontal, de tal manera que hagamos una mecanización muy rápida, donde esa mano de obra que nos falta pues la podamos cubrir de alguna manera. Esto que va a dar lugar a que en un futuro las recolecciones, igual que en la vendimia, se van a coger en un tiempo récord. El fruto vendrá mejor, entonces esos problemas de mano de obra pues intentaremos corregirlos mediante la mecanización. El otro tema, que es el tema de la subida de precios de los insumos, sí es cierto que tanto en maquinaria como en herramienta, como en abonos o nitratos, pues se está produciendo un encarecimiento muy fuerte.
El tema de las materias primas, donde está el aceite de oliva, también se ha producido un encarecimiento desde el año pasado, que bienvenido sea, ¿eh? Sí es cierto que tampoco nos pueden culpar a los agricultores de que la inflación sube el 6% porque ha subido el aceite. El aceite venía de mínimos históricos hace 3-4 años y ahora mismo está en una situación aceptable. Que si sube más, con un consumo per cápita de 12-15 litros por persona y año, tampoco pasaría nada. Ahí la cara más positiva, o la conclusión más positiva, es en general, y ahí sí que hay consenso, la calidad. Una calidad extraordinaria, una calidad superior. Sí, este año la campaña, digamos que se puede dividir en 3 fases. Los aceites tempranos o los aceites verdes premium empezamos el 20 de octubre. Hasta mediados de noviembre más o menos se pueden considerar una categoría. Aquí en Valdepeñas se empezó la recolección el 20 de noviembre con la picual, luego con la cornicabra se empezó de una manera muy rápida, la calidad vino muy bien y el rendimiento graso, que el año pasado fue inferior, este año ha sido superior, con lo cual este año tenemos 2 cosas a nuestro favor. El tema de la sanidad, el aceite un virgen extra extraordinario hasta esas fechas, y el tema de los precios que están acompañando. A partir de las primeras lluvias o las escasas lluvias que cayeron el 20 y tantos de diciembre, ya la aceituna cambió un poquito, ya estaba recogido prácticamente el 60-70% lo que es en Valdepeñas y la comarca, y a partir de ahí, bueno, pues ya los aceites sí es cierto que cumplen norma, pero ya es diferente. De hecho, están teniendo muy buena aceptación tanto en el mercado en exportación como en el mercado nacional, y a estos precios, aunque son altos entre comillas, la verdad es que está habiendo demanda y el consumo está tirando, que es lo importante. A partir de Reyes la aceituna cambia, ya estamos trabajando en otras zonas, ya aquí prácticamente en Valdepeñas quedan fincas grandes o fincas que le dan una segunda vuelta al olivar, y ya nos acercamos más a la zona de Extremadura, como puede ser la zona de Cabañeros, donde está Orcajo, Alcoba, Roda de los Montes, Puebla de Don Rodrigo, donde el año ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque las precipitaciones le han acompañado. La zona norte de Guadalajara también está muy bien, dentro de Filomena, pero bueno, al final ellos tienen agua allí, es prácticamente regadío, cosa que aquí, bueno, pues a ver si en un futuro podríamos conseguir más regadío. El precio de la aceituna, que es también motivo de preocupación o de interés, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de la campaña y cómo está comportándose respecto de campañas anteriores? Sí, el aceite, como comentamos, la verdad es que ha subido, bienvenido sea para todos, y bueno, ha habido una subida paulatina del aceite, tanto en las variedades arbequina, convencional y ecológica, con un rendimiento graso mayor, con lo cual este año la repercusión para el agricultor pues va a ser un 20 o un 30% más respecto al año pasado, con lo cual, bueno, pues favorece a la comarca y a todo el mundo. La aceituna vino con muchísima calidad, con lo cual el aceite salió con muchísima calidad. Entonces, ¿eso qué repercute? Pues repercute en un beneficio para el agricultor. ¿Cuál es el pero? Que no hay kilos, no tenemos este año cosecha, la cosecha ha sido más corta, ese 30-40% de merma de producción de media. Habrá quien tenga un 60 y habrá quien tenga un 20, ya cada uno en su explotación varía. Pero sí es cierto que los precios están muy bien, van a acompañar, y sobre todo pues a partir de ahora van a depender de varios factores, el establecimiento de los precios de la aceituna o del aceite, en función de la exportación, en función del consumo, de cómo tire, en función de la climatología, que es el factor más importante que tenemos ahora mismo a nivel agrícola, y el otro factor que vamos a tener pues va a ser en función de todos estos parámetros de cómo se comporte el mercado, ¿vale? La oferta y la demanda. Al final, ¿cuál va a ser la producción final que vamos a tener? A finales de febrero lo sabremos. Y en función de ese dato, pues sabremos todos cómo manejar. También es cierto que no va a haber ni grandes altibajos ni grandes bajadas. No hay grandes razones, ni para que suba ni para que baje. El mercado se está manteniendo y bueno, la verdad es que estamos todos cómodos. Hablábamos de exportación, de lo determinante que es para el producto el vender fuera de España. Una de las conclusiones positivas que acompaña a esta campaña, el desarrollo de campaña de aceituna, es la desaparición de los aranceles en Estados Unidos. ¿Esto es algo testimonial o realmente tiene una relevancia a destacar? Sí, pues el tema de los aranceles, desde que Trump desapareció del mapa, ahora tenemos a Biden, la verdad es que nos ha beneficiado el aceite de oliva y muchísimo. Uno de los productos que más se elabora en Castilla-La Mancha, dentro cada uno en su margen, normalmente hacemos entre un 20 y un 30% cada uno, es el aceite de oliva virgen extra ecológico. Hablábamos de la exportación, lo determinante que es para el producto y para la industria de la aceituna y para el sector primario. Una de las historias, de las cosas que han determinado esta campaña ha sido la desaparición de los aranceles en Estados Unidos para la importación de productos europeos
agroalimentarios. ¿Es esta novedad algo realmente determinante, influyente o es testimonial? No, es muy importante. Ten en cuenta que 1/3 del aceite que se consume se queda en España, el resto va para la exportación. Entonces, que un país como Estados Unidos, una vez que desapareció Trump del gobierno, donde entró Biden y quitaron esos aranceles del comercio por intereses, bueno, tanto la Unión Europea como China, Estados Unidos, les interesó quitar determinados aranceles para el acero y para el aceite, pues la verdad es que es una cosa muy interesante. El aceite de oliva virgen extra ecológico, que se ha potenciado muchísimo en Castilla-La Mancha, donde el 20 o el 30%, dependiendo si una cooperativa o una almazara, es lo que elaboramos, pues la verdad es que estamos teniendo unas salidas muy importantes, tanto de aceite ecológico en el norte de Europa, que es la salida natural, como en Estados Unidos. Eso se nos cerró hace 4 años, que dio lugar a la crisis de precios del aceite, fue una de las razones más importantes que hubo. Y que esto de repente se nos abra el mercado, pues oye, nos ha venido una cosa fenomenal. Esto está influyendo también en los precios. Al haber mayor demanda, la oferta es más contraída este año porque hay menos cosecha, pues oye, es una cosa muy buena lo que está pasando. Vuestra empresa absorbe o asimila nada menos que un 10% de la producción total de aceite de Castilla-La Mancha. Sí. ¿Esta evolución va a más? ¿Estáis creciendo o es hasta cierto punto complicado de mantener tanto peso en el sector? El tanto por ciento se sigue manteniendo, pero ¿qué pasa? Que cada vez el producto, las nuevas plantaciones desde el año 2007, por el efecto llamada de los precios del aceite, ha sido muy fuerte. Cada vez está habiendo más plantaciones de olivar. ¿Por qué? Porque el ecológico se defiende muy bien, el convencional también, y luego tenemos el arbequino con las nuevas plantaciones, sobre todo en Toledo, que es donde está el agua, que se está desarrollando mucho. Ese tanto por ciento lo seguimos manteniendo, pero se sigue aumentando el ritmo de kilos. Y la elaboración de aceite, lo que es en las 2 plantas que tenemos, tanto en Valdepeñas como en Miguel Turra. Cada vez el cereal ha sido un producto deficitario a nivel de precios y se están poniendo nuevas plantaciones de almendro, pistacho y sobre todo olivar. En los últimos 2 años hemos tenido un efecto llamada también importante con el precio del aceite y hay muchísimas nuevas plantaciones. No es una cosa que se va a quedar aquí, cada vez va más. Menos mal que el consumo nos está acompañando, la población mundial cada vez es mayor y se espera cada vez. El aceite de oliva es uno de los productos más saludables que tenemos y así lo está demostrando el mercado de Estados Unidos, donde la verdad las grasas trans le han echado a un lado, está entrando el aceite de oliva y nos está favoreciendo mucho. A nivel provincial o a nivel de la comunidad autónoma, ese crecimiento del aceite, ya somos, bueno, ya éramos la segunda comunidad de mayor producción después de Andalucía, pues oye, pues la verdad que ahora mismo somos una potencia en el aceite de oliva, en lo que es en la comarca, y bienvenido sea para todos. Cuestión importante, el sector primario, tanto de agricultura como de ganadería, ya no puede más y se ha manifestado recientemente, el pasado domingo 23, en Madrid, desde lo que es el sector industrial, de lo que es la agroalimentación. ¿Qué parte de razón se les reconoce a los profesionales del campo y de la ganadería? Toda reivindicación que lleve detrás del campo, bueno, pues la verdad que hay que apoyarla porque al final estamos todos remando en el mismo barco y al final el problema de uno nos atañe a todos. Sí es cierto que estamos teniendo problemas muy graves en el sector de la ganadería por la subida del precio de los piensos y de los cereales a nivel mundial, no a nivel local o a nivel provincial. El tema de los insumos es tremendo, la subida que está habiendo de los fertilizantes y todo eso agravado pues en sectores como el de la leche o por ejemplo el que estamos viviendo ahora mismo con las naranjas, las mandarinas, donde la bajada de precio es muy fuerte, pues todas esas cosas, pues al final el sector la verdad es que hay que apoyarlo y hay que estar encima y que no se nos olvide porque va a venir un recorte de la PAC, no sabemos realmente cómo va a afectar a Castilla-La Mancha, esperemos que sea leve. Entonces todas esas nuevas medidas y políticas, oye, que hay que saber dónde estamos. Y cuidado, que en Francia cuando se manifiestan no lo hacen tan pacíficamente como aquí. Allí que no se nos olvide que nos tiran la leche al suelo de las cisternas, nos tiran el vino al suelo y allí cuando dicen de hacer una protesta lo hacen fuerte. Aquí, bueno, simplemente es una manifestación pacífica donde, oye, pues representamos nuestros derechos e intentamos, oye, que nos oigan, ¿sabes? En el sector que vosotros controláis y manejáis, que es el de la aceituna y el aceite, el productor de la oliva en el campo, cuando menos se puede decir que percibe un precio por su cosecha que iguala los costos de producción o inclusive le deja un pequeño margen para poder seguir trabajando y que sean viables sus actividades. Sí, pasa que hay dos cosas diferentes.
Una cosa es dentro de la cadena de valor el coste que se le repercute al agricultor. En el tema del aceite está muy ceñido. Respecto al precio del aceite, el 80% repercute en el agricultor, el resto es para la industria, envasador y distribuidor. Es uno de los productos donde del origen al campo menos diferencia hay de precios, pero sí es cierto que luego tenemos otros productos, como he mencionado, la naranja o la cebolla, donde se compran por céntimos y se venden por euros. La diferencia son un 1000%. Eso en el aceite de oliva no existe. El tema de cubrir los costes en el tema de la agricultura, pues el tema del aceite de oliva, pues venimos de 4 años atrás con una crisis de precios tremenda, por una gran producción, por los aranceles, determinadas cosas, y ahora, oye, pues ya hemos tenido una oferta mucho menor de aceite, el mercado o el consumo ha tirado muy fuerte y esa discrepancia entre oferta y demanda ha hecho que suba el precio del aceite y ahora mismo es rentable. ¿Cuál es el problema que tenemos? La producción, no están siendo tan altas como esperábamos. Ya finalmente, respecto de lo que es la almazara Óleo Pepillo, ¿tenéis en mente, habéis planificado de alguna manera volver a diversificar o a sacar productos nuevos, marcas nuevas, alguna novedad al mercado para el consumidor que ya os aprecia y que ya os busca a vosotros y que no compra cualquier aceite de oliva virgen extra? Dentro de nuestras líneas de productos, donde está el ecológico, el convencional, luego tenemos una paleta de variedades tremendas. Como pueden ser este año, tenemos la novedad de que hemos sacado la variedad imperial, prácticamente desconocida en España, la variedad royal, la variedad picudo. Este año hemos descartado la Roniz porque la Roniz es una variedad que no se adapta a la zona, ¿vale? Y bueno, y luego como novedades, pues lo que estamos potenciando de cara al consumidor, sobre todo, que es lo que está cambiando el mundo ahora mismo, es el comercio electrónico. Ahora mismo estamos intentando potenciar, y lo potenciamos muchísimo, el tema de la venta por internet, que te conozca por internet, a través del posicionamiento en redes sociales, en grandes plataformas como puede ser Meta de Facebook o alguna análoga. Y vamos enfocados más al tema de comercialización y sobre todo, bueno, pues buscar la excelencia y sobre todo intentar hacer un producto donde ahora mismo, pues no solo aquí, sino en toda Castilla-La Mancha, las grandes casas italianas envasadoras y españolas, pues oye, pues nos buscan el producto y eso pues es de agradecer. ¿Por qué? Pero eso es de la labor del agricultor, empieza ahí. Luego ya pues hay que hacerlos todo bien, pero donde empieza sobre todo es el agricultor. Y que sea un aceite, el de Valdepeñas o la comarca, reconocido a nivel internacional, está muy bien. El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha ha puesto de manifiesto lo que está pasando en todo el sistema sanitario en nuestro país, en España, y es el colapso, el desbordamiento brutal de la atención primaria, de los centros de salud, que son la puerta de acceso a los sistemas públicos de salud de las comunidades autónomas. Tenemos en Televaldepeñas al presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, perteneciente a la Confederación Española de Sindicatos Médicos, a Miguel Méndez Cabeza Fuentes. Miguel, buenos días y muchas gracias por contactar con Televaldepeñas. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Bien, quisiéramos que nos expusieras cuál es realmente la situación del día a día del profesional médico de un centro de salud cualquiera en nuestra comunidad, bien de una capital de provincia, bien de un consultorio de pueblo. Bueno, pues la situación es de agotamiento absoluto y de desesperanza, ¿no? Porque realmente hay una situación de colapso que ha sido agravada evidentemente por el tema de la pandemia, ¿no? Esta situación no solo la sufren los médicos, la sufren los propios pacientes, que en muchos casos, no en todos, por supuesto, han pasado de los aplausos pues a culpar a los facultativos de una situación de la que ellos no son responsables, porque quienes deben contratar a más médicos, quienes deben contratar a más administrativos que atiendan los teléfonos y quienes deben contratar a más personal y dedicar más presupuesto a la atención primaria es la administración, no son los profesionales. Entonces, realmente la situación es de colapso, como decimos, porque se da el caso que hay algunos consultorios en los que se empieza a lo mejor con una agenda de 40 pacientes y al final de la mañana pues hay cerca de 100, porque aparecen los que envían el personal de vigilancia epidemiológica, de urgencias, de que llegan a preguntar algo al administrativo, más todo el tema burocrático del que luego, si queréis, hablamos, que evidentemente colapsa aún más estos centros de salud. Pero ¿es viable atender 80 pacientes en una mañana, por mucho que se quiera prolongar la jornada normal?
evidentemente eso es como podríamos denominar medicina a destajo, eso es otra cosa. Y los pacientes, los médicos de atención primaria, los médicos de familia, lo que realmente están pidiendo es tener tiempo para atender a sus pacientes, tener unas agendas, en fin, con un número adecuado de pacientes para atender no solo, como digo, a los pacientes de COVID, sino a todos esos pacientes que se van retrasando en su atención de otras patologías por el colapso que hay en la atención primaria. Pero es realmente exasperante que por más que no solo nosotros, el sindicato médico, sino, por ejemplo, los colegios, las sociedades científicas, lo están diciendo y lo están denunciando desde hace mucho tiempo. Pero las administraciones en general y la regional en particular, pues no quieren acometer el problema y seguimos con esta situación que, bueno, en otras comunidades pues al menos han empezado a tomar algunas medidas que pueden por lo menos facilitar la tarea de los facultativos, ¿no? Miguel, ¿el problema es exclusivamente presupuestario o también tiene un componente de organización, una cuestión, un problema organizativo? Hay un problema organizativo, sobre todo en el tema de la desburocratización que nosotros venimos demandando, en el que, por ejemplo, todas las bajas que se han generado con el tema de la pandemia, a veces los test que se realizan a veces también en los centros de salud, la renovación, por ejemplo, de las recetas que se hace a todos los pacientes, pues todos estos temas burocráticos deberían salir de la agenda, digamos, por lo menos de forma provisional de los médicos de atención primaria, para que así se pudieran dedicar a la atención, digamos, clínica o la atención de esos pacientes, de esos enfermos, ¿no? Pero si no hay más personal, si las agendas no se limitan como nosotros pedimos, nosotros lo que pedimos es, como ha sucedido en alguna otra comunidad autónoma, como por ejemplo en Castilla y León, que se ha llegado a un pacto reciente con nuestro mismo sindicato, es que esas agendas se limiten en jornada ordinaria, en la jornada normal de un médico, se limiten a unos 40 pacientes, que aunque es un tanto excesivo, pero bueno, dada la situación, pues intentar no dedicarse a otra cosa que ver pacientes, que tampoco es eso lo más adecuado, pero bueno. Entonces, además de esos 40 pacientes, por la tarde se pueden hacer módulos que hicieran los médicos que quisieran voluntariamente y que durante esos módulos se atendiera, por supuesto, siempre respetando los descansos de los trabajadores y demás, que durante esos módulos se pudiera atender ese exceso de pacientes que hay en los centros de salud. Luego también tendríamos que hablar de plantillas, de oposiciones. No es de recibo que en una oposición de atención primaria queden 100 y pico plazas sin cumplir con la necesidad que hay de médicos de atención primaria. Y luego hay otras medidas que nosotros exigimos, porque es en cuanto a la salud laboral. El SESCAN debería ser el ejemplo para todas las empresas públicas y privadas en cuanto al tema de la salud laboral, pero resulta que no se hacen casi vigilancia de la salud de los trabajadores, de los facultativos o del resto de sanitarios, y no se hace la evaluación preceptiva que indica la ley de las cargas de trabajo de cada uno de los profesionales, ¿no? Entonces, estas medidas creemos que el SESCAN debe sentarse a negociar o a dialogar para que se pueda de una vez por todas pues acometer estas modificaciones que hay que tener con la política, especialmente de atención primaria, porque es que llevamos décadas así y simplemente los políticos en general lo único que hacen es medidas a corto plazo, pero no medidas a largo plazo, a medio plazo, que realmente puedan solucionar la situación de la atención primaria. En cuanto a los de corto plazo, ya estamos diciendo que tampoco las toman. Entonces, no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Hablan ustedes de agotamiento físico y psicológico y de un aumento del llamado síndrome de burnout entre los sanitarios. Explíquenos de qué hablamos exactamente. Pues para que lo entiendan los televidentes, el burnout pues es simplemente que los trabajadores están quemados, que es como en parte lo que indica la palabra en inglés, ¿no? Y no es que estén quemados, en el caso nuestro, en el caso de la atención primaria, como decía el otro día, no están quemados, están carbonizados. Entonces, es como digo, ese síntoma pues de ansiedad, de depresión, de no saber cómo acometer el trabajo, en fin, de
una serie de síntomas de desesperanza absoluta que hace que los facultativos estén cada vez peores. ¿Captan ustedes alguna voluntad de diálogo, de consenso, de acercamiento por parte de la autoridad sanitaria, por parte de SESCAN? Como digo, nosotros hemos hecho unas propuestas, pero hemos obtenido el silencio por respuesta y no quieren tomar ninguna medida. Entonces, parece que lo que quieren es que esto siga hasta que pase esta sexta ola y que volvamos a tener que decir lo mismo en cuanto haya otras circunstancias desfavorables para la atención de los pacientes. Bien, estamos hablando de la atención primaria. ¿Tienen ustedes constancia de que la misma tensión, la misma presión laboral se esté trasladando a los hospitales? Bueno, hay servicios que evidentemente, servicios en los hospitales que también se ven de alguna forma muy afectados por esta sobrecarga de trabajo. Me puedo referir, por ejemplo, a urgencias, donde acuden muchos de esos pacientes que, al haber estas agendas excesivas en primaria, acuden directamente a urgencias y por el tema de la pandemia, ¿no? También hay servicios pues de medicina interna, las UCIs, los anestesistas, en muchos casos, es decir, hay una serie de servicios en los hospitales que también están sufriendo y mucho pues todo el tema de la pandemia. En espera de que la sexta ola, que inicialmente era más light, más tenue, más liviana, pero que no está siendo tal, empiece a doblegar, empiece a declinar, ¿ustedes opinan o esperan, confían en que la situación se normalice en los centros de salud y en los consultorios? Bueno, que mejore un poquito puede ser, pero mientras no se tomen todas esas medidas que digo de implementar los recursos humanos de atención primaria y los recursos presupuestarios, que seguimos cada vez, digamos, más bajos con respecto a la atención hospitalaria, pues no vamos a solucionar nada, ¿no? Hay otro tema que también en primaria nos parece importante y a los compañeros les parece importante, que es el que se acabe con las gerencias integradas. Para que me entiendan los televidentes, antes la atención primaria, los centros de salud tenían su propia gerencia, sus propios gestores que conocían mejor la problemática de la atención primaria. Cuando el anterior gobierno, bueno, en la época de los recortes, pues se eliminaron esas gerencias de atención primaria, se unieron con los hospitales y resulta que ahora, pues claro, la atención primaria pues se queda como un apéndice, claro, con menos atención que, como a veces pueden pensar los televidentes, con respecto al hospital, con menos presupuesto que la atención primaria. Bien, pues por lo que interesa y por el bien de todos, tanto de profesionales como de pacientes, que sean atendidas sus demandas, sus reivindicaciones y que esta situación remita más pronto que tarde. Don Miguel Méndez Cabeza Fuentes, presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, muchas gracias por atendernos y buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. David, Jornada de Puertas Abiertas, un año más. En primer lugar, nos interesa saber cuáles son los plazos de solicitud de plaza en el centro, en el instituto. Bueno, todavía no estamos esperando que salga se publique la resolución. Como todos los años, pues se centrará en el mes de febrero. No sé si va a empezar. Hablo un poco de memoria, pero que todavía no se ha publicado. Empezará a comienzos de febrero y se extenderá pues prácticamente pues todo el mes de febrero. Pero todavía no se ha publicado la resolución y no conocemos con exactitud los plazos, pero el mes de febrero prácticamente. La convocatoria a las familias este próximo sábado, día 29, ¿cómo está estructurado, cómo está organizada la jornada? Bueno, queremos que sea, antes de nada, pues apostamos por hacer la jornada presencial en lugar de virtual como el año pasado, porque es verdad que yo creo que no solamente en nuestro centro, todos los centros perdemos mucho en lo virtual y ganamos mucho en lo presencial, ¿no? Entonces queremos que las familias vean nuestras instalaciones y conozcan nuestro centro por dentro. Entonces la idea es hacer una visita ágil de no mucho más de una hora, y llevarlos por las zonas neurálgicas del instituto, ¿no? Entonces vamos a establecer como 3 zonas de visita
y bueno, pues las zonas van a ser, lógicamente, como no puede ser otro sitio, las aulas donde van a estar los chicos de primero de la ESO, que están juntitas, están las tres juntas y están junto a la sala de profesores y junto al lugar que veis aquí, que es la biblioteca y el aula de emprendimiento. Otra de las zonas que van a visitar las familias es nuestro aula del siglo XXI, o aula del futuro, y una aula tecnológica que se llama Aulateca. Y luego, pues la tercera zona de visita, pues van a conocer un aula ADA, que es un aula de informática, junto al aula de dibujo y al laboratorio de ciencias naturales. Entonces, dentro de cada zona a visitar, pues va a haber distintos puntos de información donde se va a informar de los distintos proyectos que trabajamos en el centro, y ya digo que queremos que la visita sea ágil, pues por el tema este del COVID no podemos recrearnos, ¿no?, como hacíamos en otras ocasiones. Lógicamente el paso a la ESO comporta un cambio de centro, sí, pero el paso al bachillerato, lo más normal es que el alumno que está cursando la ESO curse el bachillerato dentro del mismo centro. Sí. Como hay una convocatoria específica también para padres o para familias de chicos que van a pasar de ESO a bachillerato, ¿se aspira a reclutar alumnado proveniente de otros centros para cursar aquí el bachillerato? Bueno, a ver, las tendencias son las que son, y entonces normalmente el alumnado que ha cursado eso en un centro suele quedarse en el mismo centro. Nosotros, bueno, pues de verdad que no somos muy ambiciosos en ese aspecto, es decir, nosotros lo que aspiramos es que el alumnado de la ESO, que ya nos conoce, ya sabe cómo somos, ya sabe cómo trabajamos, pues se pueda quedar con nosotros en bachillerato, y además con la opción bilingüe, que pues no en todos los centros existe, ¿no? Es decir, el alumnado que ha hecho bilingüismo en la ESO puede continuar en bachillerato en esa opción bilingüe con nosotros. Son ya, por cierto, bastantes años de enseñanza bilingüe y universalizada en todo el proceso de ESO y de bachillerato. ¿Sabías cuantificar de cuándo arranca esta modalidad de enseñanza? Pero en nuestro centro, pues me pillas un poco, hombre, son muchos ya los años en los que tenemos puesto, en el que empezamos el proyecto bilingüe. No te sabría ahora mismo decir exactamente el año en el que empezamos, pero tenemos ya una experiencia de mucho más de 10 años en estas enseñanzas, más. Creo que me he quedado bastante corto. Pero bueno, no te quiero dar un curso porque realmente no lo recuerdo. ¿En qué curso comenzamos? Bien, esto es uno de los institutos más grandes de la provincia de Ciudad Real, con más de 4.400 estudiantes, también uno de los más vetustos, pero poco a poco vemos que se van actualizando sus instalaciones. ¿Cuáles han sido las últimas incorporaciones, las últimas actuaciones que se ha hecho para poner al día este centro? Sí, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo muy importante en poner en marcha lo que nosotros llamamos el proyecto burbuja del instituto, que es intentar que el alumnado de primero de la ESO, dentro de que va a estar en un instituto grande, tenga la sensación de estar en un centro pequeño, ¿no? Para eso hemos hecho un esfuerzo para concentrar todas las aulas de primero de la ESO en un mismo sitio muy cercano y prácticamente pegado a la sala de profesores, y dentro de este proyecto burbuja pues están las instalaciones que podéis ver aquí, que es una biblioteca y un aula de emprendimiento que están junto a las aulas de primero de la ESO. Otra de las novedades de este año pues es, por ejemplo, un nuevo aula teca que hemos situado junto al aula del futuro, y es un aula que va a permitir pues la innovación tecnológica, ¿vale?, que creemos engrana con lo que son las señas de identidad de nuestro centro, que es la innovación educativa. Ese aprendizaje por proyectos, ese aprendizaje servicio, ese impulso porque el alumnado adquiera no solamente conocimiento, sino también lo que se llaman las habilidades blandas o soft skills, que sepa comunicarse, que tenga empatía, en fin, que sepa trabajar en equipo, es decir, todas esas cualidades que quizás no se adquieren al estilo tradicional o con una enseñanza tradicional, y nosotros potenciamos mucho eso.
En cuanto a estudios reglados, sobre todo en formación profesional, ¿qué modalidades, qué familias profesionales, qué ciclos se ofertan aquí que distinguen al Instituto Gregorio Prieto respecto de otros? Bueno, aunque las jornadas de puertas abiertas están destinadas a eso y bachillerato, me alegro que me hagas la pregunta porque tendremos unas jornadas de formación profesional más adelante, las queremos hacer aquí en el centro también de forma presencial. Y bueno, como un poco familias profesionales, pues podemos decir muy específicas de Valdepeñas, pues sin duda alguna, pues las de industrias alimentarias son ciclos formativos, aceite de oliva y vinos y vitivinicultura, que en muy pocos centros de Castilla-La Mancha existen, ¿no? Y además tengo que un poco también comentar que con una tremenda inserción laboral. Entonces, bueno, pues tenemos ciclos formativos de cocina, tenemos de electricidad, de electrónica, de administración, de comercio, de automoción, me dejaré alguna. Y bueno, si tengo que destacar ciclos de informática, que se me olvidaba, si tengo que destacar algún ciclo formativo realmente singular en nuestro centro y que no tengan otros, pues lógicamente los ciclos de vitivinicultura y de aceite de oliva y vinos, que están, ya os digo, con una inserción laboral muy alta. ¿Alguna cuestión, David, que quieras añadir? Nada, pues animar a todas las familias a que conozcan todos los centros. Es importante verlos, es importante sentirlos, es importante conocer a las personas que van a ser los futuros profesores y de sus alumnos, de sus hijos. Entonces, yo animo a las familias a visitar no solo este centro, sino todos los centros, los 3 institutos que hay en la localidad, y bueno, y ya está, que vengan a conocernos. ¿Qué estudias aquí en el instituto? Pues estoy estudiando primero de la ESO. O sea, que estás recién llegada a este curso. ¿Qué es lo que más te atrajo? ¿Qué es lo que más te gustó del centro cuando lo conociste? Pues la verdad es que me atrajeron muchas cosas sobre él. Me interesaron mucho porque aquí pues se hacen teatros en inglés y a mí la verdad es que el teatro me gusta muchísimo y pues eso creo que fue una de las formas que me hizo pues venir a este instituto. ¿Qué le dirías a otros chicos que están todavía en primaria para convencerles de que viniesen al Gregorio Prieto? Pues que les recomiendo venir porque tanto el bilingüe como el no bilingüe tiene muchas maneras de poder pasárselo bien, además, así que sí, les recomiendo que vengan por las diferentes maneras de poder pasárselo bien. Voy a hacer la pregunta más complicada de tus compañeras. ¿Qué opinión tienes del profesorado? Pues a ver, yo creo que el profesorado es empático y sí. Estoy contenta. ¿Te llevas bien con ellos? Sí. Pues muchas gracias a las 3. Gracias. Bueno, el próximo 29, que es sábado, será la jornada de puertas abiertas para nuevos estudiantes de la ESO y bachillerato. Si vienen, ¿qué van a ver? ¿Qué tenéis pensado para que vean y se animen a apuntarse al NEVA? Bueno, pues nosotros tenemos previsto que hagan un recorrido por el centro. Habitualmente nosotros hacíamos 3 rutas diferenciadas, una ruta de lenguas, más dedicada a las lenguas, una dedicada a las ciencias y otra a las artes. Este año, y bueno, estamos contentos, la verdad, porque recuperamos la presencialidad. El año pasado tuvo que ser una visita virtual. Lo que hemos hecho es adaptarlo a un recorrido único, con la intención de sobre todo garantizar la seguridad, garantizar las medidas de higiene, garantizar que los aforos no sean demasiado y que no haya acúmulo de gente. Entonces van a entrar y van a hacer un recorrido fluido, de manera que vayan visitando todo el centro, van subiendo los pisos, se van visitando determinados espacios en los que se les habla de los proyectos del centro y salen después por otro acceso para que tengamos esa garantía de que estamos cumpliendo las medidas en esta época tan difícil para todos. En realidad se les explican los proyectos, se les explica la forma de trabajo, se les explican las señas de identidad de nuestro centro y contamos con las familias, muy importante para nosotros porque siempre el AMPA ha estado en la jornada de puertas abiertas, incluso en el año que ha sido virtual, y también con alumnado que acompaña como guías y distribuyendo a la gente en los accesos y contando cómo es la forma de trabajar, porque realmente nuestro alumnado es nuestro mayor valor y el que además, del que además podemos presumir y que sabe contar como nadie cómo se trabaja aquí.
¿Y sabéis cuáles son más o menos las fechas para que quien lo desee pueda apuntarse como estudiante de este instituto? El mes de febrero siempre es para el proceso de admisión en nuestra comunidad autónoma, en las enseñanzas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces es importante que la gente esté atenta porque desde todos los centros recordamos, desde ya infantil, primaria, se les recuerdan las fechas. Está previsto que sea del 7 al 25 de febrero y es cuando se solicita en plazo ordinario la plaza para el curso siguiente. Es importante recordar también que se mueven los sistemas de inscripción y que ahora mismo ya toda la tramitación es electrónica. Es una cosa en la que también ayudamos a las familias que vienen aquí a conocer este proceso y cómo tienen que hacer esa inscripción a través de la plataforma Educamor CLM para solicitar plaza para el centro que quieren para el curso que viene para sus hijos o sus hijas. ¿Y esperan muchos estudiantes de ESO y bachiller que se incorporen a este instituto? Bueno, pues en nuestra localidad somos 3 centros públicos de secundaria y además hay otros 4 más concertados. No hay una inscripción de centros de primaria, secundaria específica y está abierta. En general, en función del número de nacimientos que hay en cada año y los que suben de primaria a secundaria, pues se reparten. Nosotros esperamos que venga mucha gente a visitarnos, que nos conozca y que aquellos que lo deseen sigan aquí sus estudios con nosotros. Y bueno, ¿quieren mandar algún mensaje a los futuros estudiantes para que se animen a venir aquí? Pues claro que sí, por supuesto, a los futuros estudiantes y a sus familias sobre todo. Es una jornada que planteamos un poquito festivas en sábado. Sabemos que tenemos muchas limitaciones debido a la pandemia y que hay muchas actividades que no vamos a poder realizar, pero aún así queremos recuperar ese contacto con las familias que vienen aquí, que nos conozcan, que sepan cuál es nuestra manera de trabajar y que vean que somos un centro abierto, que conocemos al alumnado que trabaja con nosotros y que es una comunidad en la que todos nos preocupamos por todos. Nos gustaría y nos encantaría recibir a cuanta más gente mejor, independientemente de que vayan a venir aquí, porque bueno, es una manera también de conocer otros recursos de la localidad y que saben que pueden contar con ello.